como hicimos la vez pasada, esta mañana, como para conectarnos, ¿verdad? Porque uno viene ahí de otras conversaciones, aunque sea de lo mismo, pero no estamos así como ahora tan conectaditos como cuando nos fuimos. Entonces, eh, me gustaría preguntarles ¿qué, qué les quedó de esta segunda parte? ¿Alguna frase, alguna expresión, alguna pregunta? Que aunque no la vayamos a responder de una vez, podemos dejarla ahí solo para que eso que ustedes digan nos ayude a conectarnos nuevamente así con ese espíritu de por dónde íbamos. Estamos. Entonces, 2 o 3 no tienen que ser muchos, solo para, así me ayudan a mí también a reconectar. Muy bien. Vamos a hacer entonces la metodología de la mañana. Una participación del Zoom, otra participación de las hermanas, porque están la mayoría mujeres en sala. ¿Les parece? ¿Está ya Padre Lauren con nosotros o todavía no estaba atendiendo él un asuntito? No sé si ya subió. Todavía está en... Ya todavía está arreglando el asuntito. Bueno, no pasa nada. A ver, hermanitas de Esmeraldas, hermanitas salesianas, tampoco Irma creo que llega todavía, está ya con un poquito... Ahí ya está. Pero Irmita no estuvo, así que ya no puede decirnos verdad mayor cosa, porque no estuvo, más bien se va a alimentar de todo esto que vamos a recordar. ¿Alguien del salón, si desea libremente para que nos ayude a recordar o si tiene inquietudes? Usted exprésese que María Cristina está para escucharnos y todos aquí como iglesia nos escuchamos. No se animan. Ya está la valiente. A ver, vamos, escuchémonos. Bueno, a mí lo de la mañana me llamó mucho la atención acerca del silencio, que es ese silencio de quitar el derecho del otro, ese silencio en donde opacamos o no dejamos también que el otro se exprese, hable, y así exista ese diálogo de persona a persona. Considero que actualmente nosotros como seres humanos debemos resaltar y retomar la dignidad hacia el otro. A veces lo tomamos como medios para obtener algunos beneficios, pero ese diálogo debe implicar reconocer que el otro también es un ser humano con dignidad, y solo reconociendo al otro así somos capaces de crear un nosotros. Gracias. Muy bien, hermanita, gracias. Vamos a escucharle ahora a Glenda, por favor, Glenda. Glenda. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ya. Bueno, primero agradecerle a María Cristina, de verdad. Creo que estamos todos fascinados como vamos fascinándonos cada día con todo lo que este mes está representando para todos nosotros, ¿no es cierto? Poder escuchar la palabra de Dios, poder entender mucho más esa palabra que es la que nos dirige realmente nuestra existencia. Entonces quería a María Cristina, aparte del bello tema que está tratando, señalar quizás 3 inquietudes que tengo alrededor de lo que ella señaló. La primera es, decía pues, el diálogo parte de una transgresión. A propósito de lo que leímos, el texto bíblico de Génesis 3, ¿no es cierto? Esta presencia de la serpiente como provocadora de ese diálogo. Y yo quería partir un poquito más bien de algo que siento que más también un énfasis que se hizo al inicio de toda la charla en la mañana, es que el diálogo comienza, digamos, con la aceptación que somos diversos. Y yo tengo bastante inquietud al respecto, porque por un lado, en el texto digo, el contexto de todo texto
es importante, como se lo viene diciendo y señalando, tanto la semana anterior que tuvimos como esta. Y para mí el contexto donde parto para poder entender un poquito esta frase que nos ha dado María Cristina, más bien me evocó a ese elemento de Génesis 1:27. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, ese era el contexto para mí inicial, no solo histórico, más allá de eso, es el tema de nuestra identidad para generar diálogo. Si no partimos de una experiencia, como bien se había dicho, de un descubrir quiénes somos, no podemos ir donde el otro. Es desde esa experiencia de identidad que tenemos cuando hemos sido creados como un proyecto de amor. El hombre no es otra cosa que esa expresión histórica de ese amor divino. Entonces, es desde esa identidad. ¿Quiénes somos? Creados por Él a imagen y semejanza. Es decir, estamos habitados de Dios, estamos habitados del fundamento del amor, que es desde donde me hace pensar en la salida hacia el otro. Y pienso también que entender que somos creados imagen y semejanza, tenemos una participación ahí. Entonces, somos, para mí la primera identidad somos criaturas creadas por el Creador, por lo tanto, un ser humano en permanente necesidad de perfección, vulnerables. Sin embargo, o sea, se ha hablado también de vulnerabilidad y me parece que es importantísimo partir de este rasgo de vulnerabilidad que es nuestra propia condición humana. Porque si no vamos a la vulnerabilidad solamente de las vulnerabilidades sociales que sabemos que existen más allá de la condición humana, hay otro sinnúmero de vulnerabilidades y más aún cuando se trata de grupos excluidos, discriminados, explotados. Podemos decir, hay un sinnúmero de vulnerabilidades, el ser niño, tener la condición de mujer, la condición de migrante, la condición de extranjero o la condición étnica, etcétera, o incluso de identidades sexuales. Entonces, pero primer rasgo de identidad es lo que nos permite salir en relación, y yo diría que en ese texto que vimos de Génesis 3, se hacía referencia que empieza el diálogo con la transgresión. Y me parece que el texto termina señalando más bien el tema de la alianza. Y yo siento que quizás también siempre todo texto tiene múltiples entradas, pero yo quería resaltar de la alianza, porque María Cristina también lo topó, pero yo me quedé con un poco más de eco en eso, y decía esa primera alianza es justamente ese diálogo que Dios hace con la criatura, para decirle aquí te tengo este proyecto de amor, este es el proyecto de amor, ha sido creado para este proyecto. Entonces, para mí el diálogo es una relación. Se ha hablado de conductas, etcétera, manifestación, de la escucha, pero realmente el diálogo es una relación y para mí esa primera alianza de relación es con nuestro Creador, que nos hace ver criaturas. La serpiente no es otra cosa, yo lo interpretaba y decía más que esa forma de nuestra condición humana, vulnerables, autosuficientes, el yo es una ficción, creemos que normalmente somos autosuficientes y eso es lo que hace que algunos se inclinen hacia la toma del poder, el control de los demás, la explotación, el yo primer lugar. Pero realmente es cuando identificamos nuestra identidad, es cuando nos vamos viendo como criaturas y ahí en esa condición es donde también empieza a fundamentarse este sentido de la humildad, que no es otra de las virtudes o la gran virtud de todas las virtudes como
el camino hacia la verdad de nuestra identidad. Entonces quería señalar un poco el tema de la alianza. La otra cosa que me quedó como haciendo un poco eco que dijo María Cristina cuando dijo en esa diapositiva sobre la incertidumbre, sobre el cambio y el movimiento, señaló que la brújula es orientada por las relaciones. Y eso me resonó como un poco de ruido, la verdad. Para mí, o sea, no sé, de pronto es quizás un poco la explicación que necesita ahondarse un poquito más, porque la brújula no es la relación. La relación es el diálogo. La brújula es el proyecto de Dios. La brújula es Él, en esa identidad que adquirimos de darnos cuenta de quiénes somos, y mientras no lo descubramos, no lo creamos, porque no es solo creer, sino creerle, es difícil pensar en esa salida de comunión con el otro, si primero no establecemos esa propia identidad. Entonces, esto de que la brújula es orientada por las relaciones. Y la cuarta cosa, y con eso termino, es que también se habló de que, pero ya lo aclaró María Cristina, este tema de la neutralidad. Sí, yo no compartía tampoco ese tema de la neutralidad porque no existe lo neutro. No existe realmente. Una cosa es la brecha, y la brecha es una fractura. La brecha puede ser una herida, la brecha es una hendidura, pero en esa hendidura, ¿cómo pasamos en esta condición de criaturidad? ¿Qué es lo que más cuesta al ser humano aceptarla y asumirla? Por eso la diversidad tiene que ver, y es necesario reconocer que somos diversos, pero la diversidad implica ver las diferencias. Y yo creo que una de las cosas en el mundo de los derechos humanos, del cual yo me he movido también mucho tiempo, lo que más cuesta es ver, o sea, más fácil es ver la diferencia con el otro que la semejanza. Y yo reitero esto porque en la semejanza es donde vemos nuestra vulnerabilidad. Y lo que menos queremos ver normalmente los seres humanos, en ese sentido de autosuficiencia, que retomo también un poco lo que decía ayer el hermano Boris Tobar, que hablaba de este gran elemento de la autosuficiencia. Entonces, cuando no hay diálogo, que es una relación donde yo me descoloco porque me entiendo una criatura para salir al encuentro de esa otra criatura, donde puedo ver la semejanza de nuestra humanidad, de nuestra frágil humanidad. Y si yo en ese sentido me coloco así, puedo tener una relación dialogal, horizontal, porque ese semejante, por más étnico, blanco, negro, grande, chico, gordo, flaco, etcétera, no es ese rasgo, sino esa condición humana la que me hace entender y sentir lo que puede sentir esa otra persona. Entonces, en este cómo me identifico en esa sensibilidad con el otro, porque me preocupaba, porque de pronto podemos creer que solamente salir al encuentro con el otro. Y quiero solamente, con esto finalmente cierro, este tema de que a veces, por ejemplo, una cosa es conocer al otro y otra reconocer al otro. Y este otro punto quería concluir porque en alguna ocasión, si uno pone normalmente el que no quiere mirar al otro, que no es simplemente verlo, por ejemplo, en lo largo de la historia, voy a poner el ejemplo a nivel sobre todo étnico, y si me refiero a la cuestión indígena, como es, por ejemplo, se ha excluido tanto se excluyó durante un periodo histórico al indígena. La exclusión implica no ver al otro, no existe el otro, pero a lo largo de la historia, el otro paso que se fue dando es desconocerlo, es decir, sí existe,
puede existir, pero no me interesa conocerlo. Eso es también el camino de todo el movimiento de los derechos humanos. La exclusión primero de alguien, de un sujeto en la historia, después de conocerlo, que es como decir, sí existe, pero no nos interesa. Por eso los niños no tuvieron derechos a lo largo de la historia del movimiento de derechos humanos. En el caso del Ecuador, recién se los reconoce en el 2003 como personas, con el Código de la Niñez. Pero ese segundo paso lo desconozco, sé que existe, pero no me interesa. Un tercer paso en ese proceso de entrar hacia el otro es que también podemos conocer. ¿Pero qué implica conocer? Conocer es como decir, sí, sí existe. Una cosa es que exista, conozco que tiene derechos, el niño, el indígena, el negro, el blanco, la mujer o el género, etcétera, pero son derechos. Pero otra cosa es que entre a reconocerlo. Mientras uno no entra a reconocer, que es como volver a conocerse, en eso que decía María Cristina, reconocer implica entrar en diálogo, sí. Es decir, el otro entra en mí y yo entro en él. Entonces, yo quería hacer esas precisiones porque de pronto creemos que conocemos simplemente porque hablamos con un otro, porque le escuché, porque entendí, pero podemos pasarnos así y no necesariamente reconocerlos. El reconocimiento es una entrada, ahí sí, de la relación dialogal horizontal. Con esto concluyo la ecuación, como se decía antes, algunas hermanas también lo señalaban, yo y tú es igual a un nosotros. Y con eso concluyo. Era la inquietud de poder decir que quizás afinar un poquito más esto de la brújula, este tema de la diversidad, porque normalmente vemos la diversidad es igual a diferencias, y me parecía que lo más lindo es una frase, esto de la comunión en la diversidad. Gracias, Glenda. Dios te pague. Nos has dado una refrescadita de ayer y de hoy. Gracias, gracias de todo corazón. María Cristina, tú me dices si continuamos preguntando o ya con eso nos hemos quedado bien refrescados. Ya, yo creo que podemos continuar ahora en base a todo lo que nos trae Glenda. Primero agradecerle, Glenda, su atención y levantar estos puntos, porque me parece que son puntos clave para continuar avanzando en este proceso, ¿no? Y principalmente continuar aprendiendo para, no solamente para guardarnos teorías, ¿no? Que es siempre una de las cuestiones digamos, que me hacen implicarme en esto, sino para cambiar acciones, ¿no? Actitudes, acciones, actuar de forma diferente. Entonces agradezco mucho estos puntos que has resaltado, que ha fortalecido y que ha traído también novedades. Ciertamente, esta mañana cuando comenzamos con este tema del diálogo en la Biblia, ¿verdad? El diálogo en la Biblia, cómo yo descubro que inicia, porque diálogo, como trabajamos esta mañana, y Glenda también lo trae, implica dos, ¿no? Implica dos o más de dos, ¿no? La misma palabra ya implica dos o más de dos. Entonces, así como aparece en la Biblia esta interconexión, ¿verdad? Dialógica, aparece en este texto. ¿A partir de qué? O sea, ¿qué motiva ese diálogo en este texto? La transgresión. O sea, pero aquí la transgresión, fíjense que aparece como una forma
claro, como una observación, si queremos, crítica, cuestionadora, ¿no? Darnos cuenta cómo antes de eso no aparece el diálogo sin que aparezca esta situación, esta condición de transgredir la ley o la norma. Y fíjense que para fuera de la Biblia aplica muy bien, porque muchas veces cuando no hay diálogo, es por lo que decíamos, alguien o algún personaje se siente superior al otro, entonces ¿para qué dialogar? Y entonces ahí no hay un atrevimiento, ¿no? Aquí transgresión, entendámoslo más en ese sentido de atrevernos a romper con una situación que genera el no diálogo, que genera la no presentación de las posturas, digamos, ¿no? Entonces, en ese texto sentimos desde nuestra mirada que el diálogo inicia, ¿no? A partir de esta situación, pero una situación que necesita ser transgredida para poder permitir que haya expresión de parte y parte, razones de parte y parte, ¿no? Y esto, claro, eso no... Inclusive me fortalece lo que nos trae Glenda en esta idea que trabajo del capítulo 2 del Génesis, que ciertamente finaliza con esta imagen de que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué está aconteciendo? Es una de las preguntas que yo hago. ¿Qué está aconteciendo en este momento de Génesis 3? Que esta imagen y semejanza parece que no puede ser posible, o dicho de otra manera, parece extraña, ¿no? El que tanto aquí que la mujer y el hombre hayan querido acceder al conocimiento, como dice el texto, parece extraño. Y dice, es que quieren ser como nosotros, dice el texto. Entonces, son muchas preguntas que se levantan, ¿verdad? A partir de eso, ¿quiénes son nosotros? Justamente por eso es que yo traigo la idea de que, bueno, ¿qué imagen de Dios está aquí manejando? ¿Quiénes son nosotros? Porque nosotros que están sorprendidos porque el hombre y la mujer están actuando como Dios, cuando en el capítulo 2 justamente está finalizando diciendo que son imagen y semejanza de Dios. ¿A quién le está molestando esta transgresión? ¿No? ¿Es a Dios? ¿No? Entonces son justamente de las preguntas que nos van motivando para sugerir esta lectura, ¿no? Que yo le entiendo como una lectura crítica a la ley que silencia, ¿no? Justamente por ahí. Y eso, pues claro, nos conecta con el tema de la alianza. Puede que sí, que nos conecte por ahí con el tema de la alianza. El tema de la alianza es otro temazo en la Biblia, ¿no? Es otro tema, es otro temazo. ¿De dónde viene la alianza, no? ¿Esto qué significa, no? Tal vez no quisiera en este momento hacer mucha relación por ahí porque implicaría irnos a ahondar otras cuestiones que hoy día no son las que estamos enfatizando, pero sí podemos dejarla por ahí, Glenda, para después, más adelante, quién sabe, en otro taller, poder trabajar con eso, ¿no? Este segundo punto que traes, que me encanta también, que lo hayan matizado bastante, que es la cuestión de la aceptación que somos diversos. Y es que es así, o sea, somos diversos. No somos
no somos iguales. Aquí hay un tema muy interesante que se quiebra con esa afirmación. Y es que vivimos en una sociedad donde precisamente por eso trabajo, creo que un poco bastante, el tema de la homogeneización, ¿no? Una sociedad donde insiste en la homogeneización, pero a provecho de algunos solamente, ¿no? Porque si fuera la igualdad o la homogeneización para que todos vivamos con dignidad, ok, pero aquí es la homogeneización para ser como máquinas, ¿no? Que ese es el tema que estamos trayendo aquí. Y por eso enfatizamos, como tú bien traes, el tema de la diversidad, ¿no? El tema de la diversidad. Ahora, ¿qué pasa con de la semejanza y la diversidad? No, yo creo que tú lo has explicado muy bien, o sea, somos semejantes ante Dios, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, como seres creados. Pero al mismo tiempo somos diversos, ¿no? Como humanos, ¿no? Tenemos una diversidad que nos caracteriza de formas de ser, ¿no? De personalidades distintas, de grupos humanos distintos. Y eso sí que a mí me gusta que los reconozcamos, y creo que tú también los reconoces, ¿no? Porque eso es lo que nos permite también el diálogo, reconocernos diversos, ¿no? Que no significa que no somos semejantes a Dios, como diversos, pero seguimos siendo humanos. Y es justamente por eso que se presentan las grandes demandas de los grupos más vulnerables, ¿no? Porque los grupos vulnerables se les vulnera en esa semejanza de Dios, a partir de sus diversidades, digamos, ¿no? De su ser distinto, ¿no? El ser distinto, y es por eso que es bueno que tú lo traes. El ser distinto no implica que no somos humanos. El ser diversos no implica que no somos humanos. Y es que muchas veces se trata la diversidad por ahí, y por eso se ataca, ¿no? Yo creo que tú lo dijiste muy bien. Y por eso esa pregunta que tú haces, que me gusta mucho, ¿no? De que para dialogar tenemos que saber quiénes somos. Y me parece sumamente importante. Y más todavía, y tú lo rescatabas, que lo trabajamos esta mañana, que es la cuestión de sabernos finitos, o sea, de sabernos que tenemos limitaciones como seres humanos, o sea, no somos seres finitos, y desde ahí todos, entonces desde reconocernos así, nos reconocemos como que no tenemos la única verdad, ¿no? Que vivimos en un mundo de verdades, no tenemos la única verdad. Y eso nos ayuda para el diálogo también, tú lo decías muy bien, ¿no? El tema de la brújula, yo creo que si tal vez fue muy rápido, lo trabajábamos dentro de esta propuesta, de este espacio, de esta brecha, digamos, del tercer espacio. Tal vez ahora vamos a profundizar un poquito más, de este tercer espacio que se crea, donde reconociéndonos distintos y semejantes a Dios, pero diversos, tenemos maneras y posturas diversas, pero para poder vivir un mundo relacional, reconociendo la relacionalidad, ese espacio, ese tercer espacio que llamamos esa brecha, nos permite a nosotros ahí construir juntos el nosotros a partir de lo que cada uno trae, ¿ya? Entonces, en este espacio lleno de incertidumbre, porque es el espacio del diálogo, y tiene que ser de incertidumbre, porque si no, entonces se vuelve un espacio de imposición, ¿ya? Eso decíamos. ¿Y qué pasa aquí cuando citamos la brújula? Es que en ese espacio, no en el espacio del diálogo, en el espacio de la construcción, si queremos la construcción colectiva, de la construcción del nosotros, en ese espacio, la brújula es orientada por las relaciones. O sea, no es la brújula, o sea,
o sea, me quiero referir a que la orientación de por dónde vamos la da la relación, ¿no? La relación, no la da ni una parte ni la otra, sino la relación. O dicho de otra manera, la da el nosotros, ¿no? Ni el yo ni el tú, la da la relación. A eso un poco, pues me refería. Es posible que tengamos que seguir ahondando un poco más en eso, pero cuando cito la brújula, es por ahí que quiero ir, ¿no? Que quiero ir. Y luego, este tema que me gusta mucho que lo traigas y lo matice, es este tema del conocer y reconocer, ¿no? Que son parte de este proceso de diálogo. Yo creo que cuando llegamos al tema del reconocimiento, realmente llegamos a un buen lugar, digamos, ¿no? El conocer es parte del proceso, ¿no? Para iniciar el diálogo y para que se dé el diálogo, digamos, ¿no? Para que se dé ese diálogo, para que se inicie, para que se dé ese conocer que existe. Mira, conocer que existe Glenda me motiva para que cuando yo vaya a Ecuador, mira, yo tengo que encontrarme con esa mujer. ¿No? Es eso, ¿no? El conocer que el otro existe. Eso me gusta, eso me entusiasma, ¿no? Ahora, reconocer que es una mujer más allá de, no sé, de un ser humano cualquiera, yo no sé, o sea, reconocerla como ser humano, reconocerla como, no sé, como chamana, en sus cualidades, es un paso más fondo todavía, ¿no? Y que tiene que ver también, y que va a estar conectado también con el reconocerme, ¿no? Cuando reconozco al otro, que es igual que con el conocer, ¿no? Cuando conozco, me exijo conocerme, ¿no? Entonces, siempre como que las relaciones y la vida misma se da y se desarrolla en esa dinámica interactiva, ¿no? Nunca fija. Entonces, por ahí era que íbamos y me alegra muchísimo que haya traído estos temas y lo haya matizado de la manera como lo hiciste. Si les parece bien, ahora podríamos seguir, como dar un pasito, a ver, ahora con otro texto. Ven cómo hemos estado así, como manoseando los textos, que no hemos estado como trabajándolo tanto, sino algunas ideas del texto, entonces nos movemos con él, reconociéndolo en su contexto y eso, pero nos vamos moviendo con él, ¿no? Nos vamos moviendo con estos textos. Y este tercer texto creo que nos puede ayudar para dar un paso más, inclusive de repente a este tema que trae Glenda, que es el reconocimiento, ¿no? Puede que nos ayude este otro tema y si me permiten voy a ver un poco el texto que yo quiero trabajar. Mire, este tercer momento justamente lo he titulado La generación de una nueva relación a través del diálogo. Yo creo que aquí entra un poco esto del reconocimiento, ¿no? La generación de una nueva relación. Cuando uno se conoce, se reconoce, ¿no? Cuando nos conocemos, nos reconocemos y reconocemos a los demás también, ¿ya? Entonces, y para esto quería sugerir que estudiáramos un momentito, que viéramos el texto de Isaías 11, del 1 al 9, ¿no? Es un texto muy común, que lo conocemos así un montón, que nos gusta a alguna gente. Creo que en la Biblia hay un artículo que una vez escribí relacionado a ese texto, y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho este texto. Y quería
esto, quería que lo leyéramos a partir de estas preguntas, ¿no? Igual que esta mañana, con estas preguntas como de fondo, ¿no? De fondo. Pensar un poco en las características que tiene el niño aquí, en este texto, desde dónde viene la superación de los opuestos, ¿no? En este texto, y ver si podemos leer este texto justamente desde esta teoría del tercer lugar, del tercer espacio, de la brecha. Justo es como vamos a partir de este texto a hacer una propuesta, ok, ¿cómo es que hacemos ese lugar, ¿no? Del cual tanto hablamos? ¿Qué se necesita para que ese lugar emerja, ¿no? En medio de nosotros. Entonces vamos a pedir a alguien que nos lea este Isaías 11, del 1 al 9. Alguien, Consuelo. Voy a dejar de compartir y escuchamos a Consuelo. Ya, listo. Isaías 11, del 1 al 9. El príncipe de la paz. Una rama saldrá del tronco de Jesé. Un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes del país. Su palabra derribará al opresor. El soplo de sus labios matará al malvado. Tendrá como cinturón la justicia y la lealtad será el ceñido de sus caderas. El lobo habitará con el cordero. El puma se acostará junto al cabrito. El temero comerá al lado del león. Y un niño chiquito lo cuidará. Vaca y oso pastarán en compañía, y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas del mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé. Ok. Gracias, Carmen. Este es un texto que, bueno, yo decía que conocemos, ¿no? Que leemos y que se lee frecuentemente en nuestras iglesias, y que a mí siempre me ha llamado la atención por lo cargado de simbolismo que tiene, ¿no? Más allá del contexto al cual pertenece, que tal vez vamos a hacer un poco de referencia a esto, todos los símbolos que traen y que me parecen de gran valor para este momento, ¿no? De esta construcción de este tercer espacio, de este lugar en el cual no soy ni yo ni tú, sino que estamos nosotros, ¿no? Si damos una miradita así rapidita al texto, vemos que el contexto histórico que está narrando el texto es el contexto del cerco de Jerusalén y el nacimiento
del niño que trae esperanza en un futuro distinto, ¿no? Entonces, se puede decir que es un contexto de crisis política, por lo tanto también crisis social en el que está ese texto, pues la figura, la imagen de un niño, ¿no? Como el símbolo de la esperanza. Recordamos que estos textos, ¿no? de Isaías, principalmente y otros parecidos, son muy usados después para poder entender ¿verdad? Como la imagen de Jesús, de Cristo, como el Salvador, como el Mesías, ¿no? Que se esperaba. Entonces, que nace de aquí, ¿no? La segunda cuestión es que el niño representa algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Y sus características, así como lo presenta el texto, apuntan para otra manera de actuar, ¿no? Para otra manera de actuar. Muchas veces leemos estos textos y de una vez corriendo nos vamos, claro, a Jesús, porque nosotros somos, ¿verdad?, cristianos, y entonces nos vamos muy rápido, yo digo, y perdemos de saborear un poco el texto en sí, ¿no? En el Antiguo Testamento, ahí donde está. Entonces, el niño representa algo nuevo y sus características apuntan para otra manera de actuar. Una manera de actuar que tenga que ver con la fidelidad al proyecto divino, al proyecto de Dios, ¿no? Si le queremos llamar así. La consecuencia, es la tercera cuestión, es que en este texto la consecuencia será la superación de los dualismos. O sea, el cambiar, el apuntar, el atrevernos a soñar con otra manera de actuar es también sugerir superación de los dualismos, ¿no? Como desde esta mañana también estamos diciendo, y de las oposiciones, ¿verdad? Para que surja la armonía no solo social, que en este texto aparece muy fuerte, sino también cósmica, ¿no? Por eso me encanta ese texto, porque aquí cuando, y yo me he convencido a partir del texto, que cuando hay diálogo, hay unas energías cósmicas que también intervienen en este diálogo, no solamente en lo físico-social, digamos, por decirlo así, sino que se mueve algo más, y a partir de este texto me deja ese sabor, ¿no? La inauguración de la paz, ¿no? Es como el cuarto punto que aparece aquí en este texto reflejado. La inauguración de la paz coincide con el fin de la oposición, ¿no? Del enfrentamiento y de las guerras entre pueblos y naturaleza, entre los humanos y su relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, para mí es como un texto así como que simboliza plenitud, ¿no? Plenitud. Y por último, hay otro puntito que levanta este texto, que es: nuevas relaciones son instituidas, ¿no? En este texto. Y vamos a ver ahora por qué. Desde la convivencia, la aceptación, desde el diálogo, ¿no? Y por lo tanto, cuando esto ocurre, estamos enfrente, estamos, si queremos, posicionados en el tercer espacio, en el tercer lugar, ¿no? El tercer lugar, entonces, como decíamos hoy de mañana, y ahora como reafirmamos eso con esta imagen, ¿no? Del niño, el tercer lugar es el espacio de las nuevas relaciones, es el momento de las oportunidades de nuevas relaciones, ¿no? Que son instituidas.
es el espacio de la convivencia, decíamos esta mañana, de la convivencialidad. Es el espacio de la aceptación. Y aquí yo me atrevería ahora a utilizar como nos enseñó Glenda, es el espacio del reconocimiento del otro, ¿no? Al aceptar al otro, lo conozco y lo reconozco, ¿no? Por lo tanto, es el espacio del diálogo, ¿no? Es el espacio del diálogo. Y eso es como lo bonito. Entonces, en el versículo 1, digamos que este texto está así como, si lo fuéramos a estructurar, así, nosotros así dándonos las de biblistas, por lo menos yo, entonces lo estructuramos así como digamos que en dos grandes partes, ¿no? Puede ser. Una parte que va de los versículos 1 y 2, ¿no? Y en tres grandes partes, disculpen, grandes partes. Una primera parte en los versículos que van del 1 al 2, que funcionan al mismo tiempo como de introducción. Una segunda parte, los versículos 3, 4 y 5, ¿no? Que se conjugan muy bien, vamos a ver más adelante por qué. Y una tercera parte, los versículos 6 al 9, ¿no? Entonces, así entro con más cuidado al texto. El versículo 1 es el versículo así como que anuncia un poco lo que va a acontecer ahí dentro y que nos anuncia así como los personajes principales, ¿no? El versículo 1. Y quiero entonces insistir, y ahí ahora voy a compartir pantalla en el versículo 2, porque tiene unas cuestioncillas, decimos por aquí, por Costa Rica, que pueden ayudarnos a entender lo que queremos decir, ¿no? Más fácilmente. Entonces, el versículo 2, aquí lo tenemos. El versículo 2 tiene un personaje muy interesante, ¿no? Versículo 2 trata del Espíritu. Así como nos lo leyó Consuelo, el versículo 2 está centrado en el Espíritu. Es como el personaje principal, ¿no? Y aquí hay unos vínculos muy interesantes, ¿no? Es el espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y fortaleza, de ciencia y al mismo tiempo de temor a Dios, de temor a Yahvé, dice el texto, ¿no? Y concluye diciendo el versículo que ya lo anuncia el 1, que se trata del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, fíjense que a mí me encantó descubrir esto, esto me fascinó, porque hasta el mismo Espíritu, como está representado en Dios mismo, conlleva a... están mirando mi pantalla, ¿cierto? Algo se movió. Sí. Ok. Conlleva, yo digo siempre, una expresión diversa del mismo espíritu. Y es que, y eso me hace pensar en la naturaleza misma, ¿no? La diversidad presente que hay en la naturaleza, que no todo es igual, ¿no? El tema de lo igualito, ese tema que nos metieron tanto, no todo es igual. Hay diversidades, hay distinciones, ¿no? Hay distinciones. Entonces aquí el mismo espíritu de Dios está expresado de forma diversa, ¿no? Las características de ese espíritu pueden ser relacionadas con, yo digo, con lo vincular. Sabiduría e inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor de Yahvé, ¿no? El profeta
parece invitarnos a una renovación de las propias leyes de la naturaleza a través de este texto, ¿no? Y vamos a ver de cómo se relacionan después los seres humanos, o deberían, los seres humanos y los animales al final, ¿no? Y cómo es y cómo presenta el mismo espíritu desde esas diversas posibilidades, ¿no? Sobre esto de los animales, y eso vamos a trabajar más adelante. Importante el sentido del término, aquí, que me llama la atención, el término temor, ¿no? Que sugiero cuando se trata de temor, no es temor así que miedo a encontrarme con el otro, sino temor está relacionado mucho, ese término ireá, a confianza en Dios, ¿no? Temor es semejante a confianza. Y fíjense, es el tema, el texto, el término que aparece y que yo siempre recuerdo allá con las viudas en Éxodo, con las parteras del Éxodo, aquellas que están salvando a los niños y que ellas, según las traducciones que se dicen, es porque ellas temían a Yahvé. Pero temor a Yahvé no es que ellas temían por miedo, es que ellas confiaban en Yahvé. Y más bien temían del faraón, ¿no? Entonces, las relaciones a veces que hacemos nos ocultan los sentidos de algunos términos que son ricos en significados y que nos pueden ayudar a entender mejor las dinámicas de los textos, ¿no? Entonces, parece ser que el rey, lo que está proponiendo el texto, debe tener el espíritu de la creación, que es el espíritu de Dios, que es ese espíritu, ¿no? Con estas expresiones diversas. Un espíritu que hace cambiar actitudes. Por eso abarca lo mental, pero también lo físico y lo espiritual. Se trata de una actitud que debe ser permanente. Entonces, yo afirmo que la presencia del espíritu en ese texto, el espíritu creador de Dios, permitirá que el rey, así como está narrado el texto, pueda revelar una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de personalidades, pero todo para poder actuar con justicia. Y esto es clave, por eso el tema de la diversidad es interesante. Una diversidad que se da en el mismo espíritu de Dios, pero para poder actuar mejor a favor de ¿qué? De la justicia, ¿no? Es el tema como central que nos trae este texto. Los versículos 3 y al 5 vienen a explicar, así como fue leído por Consuelo, vienen a explicar desde mi punto de vista las razones del tema iniciado en los versículos 1 y 2, pero al mismo tiempo a dar paso a la segunda parte del texto, y en este sentido se comportan como si fueran como una ventana, ¿no? Que abren a un segundo momento, ¿no? El versículo 3 es una ampliación que explica la función de ese espíritu que es diverso, de esa ruá que se expresa de forma diversa, ¿no? No solo transformará el cuerpo del rey, sino que esta transformación surtirá su efecto para más allá de él mismo, ¿no? Del propio rey. Pues provoca un cambio de mirada en otras personas, las cuales se beneficiarán. O sea, que cuando yo cambio, decíamos algo así parecido esta mañana, no solo yo me beneficio, sino que otras personas se benefician, ¿no? Entonces, hay un cambio de mirada que otras personas se beneficiarán. Porque el texto afirma
no juzgará por las apariencias. Entonces, esta diversidad de expresión del Espíritu, si el rey acoge el Espíritu que es de Dios, que tiene esta característica, le permitirá cambiar a él y permitirá que se beneficien otras personas de ese cambio. ¿Por qué? Porque, dice el texto, no juzgará por las apariencias, ¿no? Y parece ser que en ese contexto que está narrando el texto, juzgar por las apariencias era muy común. Y juzgar por las apariencias impide el diálogo, impide conocer al otro, impide valorizar al otro, porque desde que lo veo, ya yo sé quién es. Ah, ya viene ahí una negra, ya viene ahí un indígena, ya viene ahí una mujer, ya viene ahí un pobretón, ¿sí? Entonces, eso impide el diálogo, ¿no? Impide el diálogo, totalmente. Vamos a ver, aquí sí nos pasa. Entonces, la ruad o el espíritu, no, la ruad, y la ruad, ¿verdad? Sabemos que es, a mí me encanta eso, recordarlo, que es femenino, ¿no? Que es femenino, la ruad del espíritu es femenino. Le posibilita participar de la dinámica creativa de Dios, ¿no? Por eso, y aquí sí, entonces se hace efectiva esa semejanza de la que el rey como humano, ¿no? Le compete, ¿no? Es semejante a Dios, no porque está en el poder, es semejante a Dios porque Dios, ese Dios de la creación no es el Dios del poder, entonces que muchas veces se ha confundido el puesto con Dios, ¿no? Entonces, si tiene poder está cerca de Dios, y no es así, ¿no? Parece que la Ruá le posibilita participar de la dinámica creativa de Dios, que es también la de él. Aquí viene el tema de la semejanza, que nos decía Glenda, ¿no? Y la del mundo con la que está en permanente intercambio. O sea, esta posibilidad de actuar de forma semejante a Dios, la tienen todos los seres humanos, sean reyes o no. Pero el rey, si no la acepta, en este texto, si el rey no acepta ese espíritu de Dios, que es el espíritu creador, pues en vez de bien hace mal, ¿verdad? No se trata solo de lo que él ve, sino de lo que ve el otro, ¿no? En este texto. No se trata solo de lo que el rey ve, sino de lo que ve el otro. Eso le permitirá no juzgar por las apariencias, pero tener también presente los ojos de los otros, ¿no? En atención. O sea, esto es muy fuerte. Yo les invito a ustedes, ¿no? Después, con calma, a leer el texto, este texto que es muy cortito, ¿verdad? Ese que nos leyó Consuelo. Con calma e ir saboreando cada una de las partes, porque aquí yo estoy compartiéndole, ¿no? Algunas de mis conclusiones a las que llegué después de estudiar algunos términos de este texto, pero lo sabroso es poder entrar en este texto y entender su propuesta, ¿no? Si el rey acepta esta ruá, este espíritu creador, ¿no? Esto que le hace semejante entonces a Dios, evitará con eso caer en la trampa de una práctica común en los tiempos del profeta, que era la de juzgar por las apariencias, ¿no? Parecería que era una práctica común. Pero entonces Dios parece advertirle, mira, tú actúas desde el espíritu creador, ¿no? Para que puedas entonces encontrarte de lleno con los ojos de los otros, no por sus apariencias. No, miren, cuando yo leí este texto hace mucho, así que vengo como haciendo esta interpretación,
Me encanta mirar a las personas a los ojos. Lástima que estas pantallitas nos quitan la posibilidad. A veces tenemos que mover porque a mí, por lo menos la lucecita esta de la cámara como que me molesta un poco, me reseca los ojos, pero bueno. Pero cuando uno se encuentra con alguien, ¿no? El mirar a los ojos, ¿no? Los ojos son como la ventana del alma. Y usted puede ahí entender quién es el otro antes de juzgar por las apariencias, siempre y cuando los miremos desde el espíritu de la Ruach, ¿no? Claro. Entonces, esto le permitirá al rey alejarse de la práctica, de esa práctica mala, ¿no? De esa práctica perversa, más que mala, perversa, en esa época. Y podrá realizar entonces así su ministerio. Juzgar y sentenciar, es decir, podrá hacer justicia. Fíjense que esta manera de dialogar, esta manera de entender el diálogo, va más allá que una simple conversación, sino que aquí nos encontramos con el sentido del diálogo, ¿no? El sentido es como el por qué, el para qué dialogar, más que el por qué. El para qué. ¿Para qué dialogar con el otro? ¿No? ¿Qué se construye con dialogar? ¿No? Entonces, evidentemente, a partir de este texto, lo que se construye es una aproximación distinta hacia los cuerpos de las otras gentes, pero también lo que se consigue es una construcción distinta del conocer, ¿no? Para reconocerlo, para entenderlo y para poder entonces hacer justicia desde lo que hacemos, desde nuestros ministerios, cualquiera que sea el ministerio que desempeñemos, ¿no? Que sea o esté bajo nuestra responsabilidad. El versículo 4 dice que juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. O sea que el rey, una vez que acepte el espíritu de la Ruach, que es el espíritu de Dios, podrá entonces podrá poner en práctica el proyecto de Dios, ¿no? Y recuerden que el proyecto de Dios en la Biblia, que es el reino, es prestar atención a los vulnerables, a los pobres, a los empobrecidos, a las viudas. Pero antes, lo que nos decía Glenda, antes tiene que prestarse atención a él. O sea, que nosotros no hacemos nada con dialogar, escuchar al otro, porque la función de un juez es escuchar al otro, ¿no? Es escuchar, es hacerle preguntas al otro, es dialogar con él en ese sentido, ¿no? No es juzgar antes de tiempo, ¿no? Que es lo que le está protestando el texto, ¿no? No juzgue antes de tiempo, no juzgue por las apariencias. Entonces, si el reino está, digamos, preparado, si él no se conoce, si él no sabe cuál es su función, si él no tiene conciencia desde qué espíritu está trabajando, entonces es lógico que los perjudicados van a ser los otros, ¿no? Más allá de él mismo. Eso van a ser los perjudicados. Entonces, por eso fíjense que en los versículos 1 y 2 trabajan el tema de, bueno, usted tiene que prepararse primero para poder hacer algo por los demás. De tal forma que no es encontrarse simplemente con el otro, ¿no? Usted tiene que saber desde dónde, ¿no? ¿Quién es usted? Decía Glenda. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Desde qué espíritu estoy trabajando? ¿Desde el espíritu creador de Dios o desde cualquier otro espíritu por ahí que quién sabe, ¿no? Entonces eso tenemos que saber cuando vamos a dialogar. Y eso es lo que posibilita, yo decía, ese tercer espacio que queremos, ¿no? Que necesitamos para construir el nosotros. Entonces,
este versículo 4 identifica a los sujetos, ¿no? Involucrados en el proceso del juicio, ¿no? Cuando ustedes lean el texto con detenimiento se van a dar cuenta. Entonces, quienes están en ese juicio no son cualquiera, son los pobres de la tierra. Así dice el texto, ¿no? Se trata de los pobres, los anahuín ahí, son los pobres ahí, ¿no? No solo se dice quién es ese otro, ¿no? Por eso es importante el conocer, como decía la hermanita esta mañana, el conocer, ¿verdad? Porque así ya yo sé quién es ese otro, ya yo sé quién es, ¿no? ¿Quién es ese otro sobre el cual no se debe juzgar por las apariencias? Son los débiles, son los pobres de la tierra. Una forma de hablar de uno de los sujetos principales del proyecto de justicia de Dios en la Biblia, ¿no? Como dice Éxodo 22, 20, 22. Una vez que yo pueda conocerlos, ¿no? Que yo sepa quiénes son, yo puedo reconocerlos entonces como ellos, por lo que son, por lo que hacen, por lo que donan, por lo que dan, por lo que son parte del universo, ¿no? Por lo que son parte de la creación, ¿no? Entonces, es esa como la ventana que se abre, ¿no? Entonces, lo narrado en el versículo 4 nos devuelve al versículo 2, ¿no? Hace una conexión directa con el versículo 2 para retomar la importancia que tienen las cualidades en el 2, ¿no? Señaladas en el 2, y que no deben faltar en el rey, quien debe obrar con justicia, ¿no? Esas cualidades, esas diversidades de expresión, de espíritu tienen que estar presentes. De tal forma que yo no puedo ser solamente simpática. Yo tengo que ser también, tener capacidad de escucha, ¿verdad? Ahí está un poco la inteligencia, ¿no? No solamente empatía, también capacidad de escucha a los otros, que es parte de esa empatía, ¿no? Por eso la diversidad es parte de nosotros mismos, y si no la reconocemos, acabamos y aniquilamos la diversidad de los otros. ¿Qué más podemos esperar? ¿Ya? Entonces, la segunda, Katy, usted me dice, ¿no? Cuando me callo, ¿no? La segunda parte del texto corresponde a los versículos 6 y 9, ¿no? Los versículos 6 al 9. El profeta aprovecha la potencia, ¿no? Esa potencia de este rey. Cuando hablo de potencia, no quiero hablar del empoderamiento del rey, no, sino de la potencia, porque la potencia es algo que tenemos por dentro, que más bien se parece así como a la espiritualidad, a esa fuerza, ¿no? Eso que nos potencia. Entonces, el profeta aprovecha la potencia del rey para gestar encuentros singulares e insólitos a través de la figura de un niño y de animales, ¿no? Y aquí lo bonito, porque esta potencia del rey, que ¿cómo la alcanza? La alcanza cuando acepta el espíritu creador de Dios, ¿no? Entonces ahí se potencia. ¿Por qué? Porque va a actuar con justicia, ¿no? Va a poder escuchar al otro, más allá de sus apariencias, ¿no? Y entonces, ahora sí, se anuncia la transformación, ¿no? Ahí viene lo insólito a través de la figura del niño. Hasta que no ocurre este potenciamiento en el rey, no puede haber transformación, ¿no? Eso dice el texto. Y a través de esto, habilitar el cuidado del débil. Ahí volvemos al tema de la mañana, ¿no? Del cuidado esencial, ¿no? El cuidado del débil y los pobres de la tierra, por medio de encuentros, en lugar de permitir que sean aplastados con mentiras, ¿no? Porque el texto, ahí, ¿no? En el versículo 1 al 2, habla de cómo estos son aplastados con mentiras, ¿no? Aplastados. Aquí la palabra es usada para aplastar a los demás, no para construir, ¿no? Pero una vez que el rey, con el Espíritu de Dios,
comienza a actuar, entonces todo cambia. Y ahora ya no va a aplastar más, ni va a permitir que otros aplasten delante de él con mentiras, ¿no? Entonces el texto es bellísimo también en ese ámbito, ¿no? En el versículo 6, el profeta abre nuevamente con los binomios, ¿no? Ahora de animales opuestos que se encuentran en una total armonía, ¿no? Ahora vienen con los opuestos. Y junto a ellos un niño será quien los guíe. Serán vecinos el lobo y el cordero. Son opuestos, ¿no? El lobo y el cordero. Y el leopardo se echará con el cabrito, ¿no? Imagínense, los leopardos se comen los cabritos. No sé si los cabritos al leopardo, no entiendo muy bien esa dinámica, pero son opuestos, ¿no? El novillo y el cachorro pasarán juntos, ¿no? Y un niño pequeño los conducirá. Imagínense, ¿no? Es como la extrema armonía. Pero esto solo puede ocurrir cuando se actúa con justicia y cuando se tiene el espíritu creador que permite el tercer espacio, el espacio creador, el espacio transformador, no solo del rey, sino también el espacio transformador del otro, porque ya el otro no va a ser aplastado, ¿no? Yo no veo un texto más bello que este. Miren, si los otros eran bellos esta mañana, que yo cada texto que leo es una belleza sin igual, pero este texto es como cerrar así con broche de oro, ¿no? Después de esto, fíjense que anduve ahí rápido, no trabajé. Hay unas cuestiones lindísimas en el versículo 5, pero todos hacen parte de esta dinámica, de dos grandes dinámicas. El profeta finalmente nos da la oportunidad de hablar de justicia, no desde la escena, no desde las escenas de injusticias que cotidianamente invaden nuestras miradas, nuestros cuerpos de forma integral, sino que nos permite hablar de justicia por otros caminos, yo llamo, ¿no? Por otros caminos. Caminos que proponen el espíritu renovador, así como vimos en el versículo 2, el espíritu que transforma hasta llegar a una nueva creación, ¿no? Entonces la justicia emerge no como opuesta a injusticia, sino como propuesta de nueva creación, ¿no? Entonces la justicia no es ausencia de injusticia, sino es una propuesta de nueva creación, es un vivir distinto, ¿no? Es un tercer espacio, yo le llamo, ¿no? Luego, hay unos términos que a mí me evocan a partir de este texto, ¿no? Y es en vez de la traducción, cuando leemos la Biblia, el término de la transducción, ¿no? Fíjense, no traducción, sino transducción. Literalmente, este término transducción viene del latín transducere, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento de transitar de un lugar para otro. La transducción se fundamenta, por lo tanto, en el respeto de las diferencias de los dialogantes, sin oponerlos uno al otro, sino buscando una comunicación profunda y enriquecedora, basada en la escucha recíproca. Y es algo que yo aplico o intento aplicar, no solamente en mi práctica de lectura del texto bíblico, ¿no? Dejando transducir el texto, ¿no? En mí,
sino también en mi ejercicio de dialogar con los otros, ¿no? Para ver qué enriquecimiento provocamos en ese encuentro. Por eso la transducción es la sola ética posible para el mundo global del futuro, según nos dice Julien, de nuevo, este filósofo que estoy leyendo con mucho, ustedes pueden ver con mucho entusiasmo. No me paga nada ni me conoce, pero me gusta lo que dice, ¿no? Entonces, para ir finalizando ya, esta manera de pensar y de proponer este tercer lugar para construir al otro y construirme a mí, ¿no? Entonces, en conclusión, para construir el nosotros, es una propuesta de nuevo paradigma. O sea, la propuesta del diálogo, así como se extrae de estos textos, para mí es una propuesta de nuevo paradigma, de interrelacionalidad, ¿no? De saber y de entender, de reconocer que todo está conectado, vinculado, relacionado con todo, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, de que lo sagrado está en todo, que lo sagrado es la vida, la superación de los dualismos, ese cartesiano del cual nosotros bebimos y hemos sido formados, ¿no? La interrelación y la dependencia de lo otro, ¿no? De lo humano, de lo natural, de lo cósmico, ¿no? Esa interdependencia de toda la creación. Inclusive eso me hace recordar que en este texto de Isaías, sabe que nos devuelve de nuevo con ese pacto que se hace entre esa armonía entre los animales, nos devuelve de nuevo al tema de Oseas de esta mañana, ¿no? Cuando ustedes lo lean los tres textos así, con calma, ustedes van a ver. Nos devuelve porque en Oseas 20, creo que fue 20 que leímos, versículo 20, Oseas 2, versículo 20, aparece allá aquel pacto que hace el profeta con los pájaros, los animales, ¿recuerdan? ¿No? Y todo eso para poder hacer justicia, ¿no? La justicia que no había hecho a la mujer que se besó, ¿ya? Entonces, igual pasa en este texto nos devuelve a Oseas, ¿no? Entonces, aparece, ¿no? Para mí, dentro de esa propuesta de nuevo paradigma, y cuando digo de nuevo paradigma, de nueva manera, que yo no sé si nueva, porque los pueblos originarios ya la traen hace mucho tiempo, solo que, como diría Glenda, voy a citar a Glenda, no las reconocíamos, ¿no? La conocemos, pero no las reconocemos, ¿no? Que eso no nos ha faltado. Entonces, la pluralidad y la diversidad, ¿no? La ética de la otredad nos trae esta manera de pensar distinta, ¿no? Visibilizar las diversidades y los diversos me queda más claro en este texto. La afectación mutua en la relación, ¿no? Y versus a eso de la neutralidad, sino que siempre va a haber afectación. No solo el rey se potencia, los otros también se potencian, ¿no? Lo nuevo es resultado del encuentro y de la afectación que produce nuevas configuraciones. El margen y no más el centro como lugar epistemológico, ¿no? El margen allá, los que no tenían justicia, entonces ahí, desde observar a esos que no tenían justicia, Dios se da cuenta que el rey no está actuando como debería, no está actuando con el espíritu creador. Por lo tanto, hay que prestar atención a las márgenes para ver qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestro mundo. Si les parece bien, lo dejamos hasta ahí. Y no sé, Katy, si preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran en este momento. Claro, ya lo tenemos a Padre Lauren también arriba. Podemos hacer alguien de la sala, alguien del Zoom también. Preguntas, por favor.
Miren que ya son los últimos minutitos que Tirsa nos acompaña por el día de hoy. Mira, Tirsa, aquí hay una pregunta de Ana Molina que lo hizo hace 30 minutos atrás. ¿Temor, confianza y respeto a Dios? Lo pone como interrogante, ella como que está ahí dudando. ¿Temor, confianza y respeto a Dios? ¿Sabe qué? El término ireate, que es el término que aparece para temor en hebreo que yo trabajo, y que siempre está relacionado con Dios, ¿verdad? No es temor para mí. No es temor. Es que miren, a nosotros nos educaron en una imagen de Dios, del Dios que castiga. Entonces, frente a la imagen del Dios que castiga, es lógico tener temor. No quiero que me castiguen. Entonces, es lógico tener temor. Pero no es esa imagen la que funciona en estos textos. Por lo menos, la imagen, o en textos como los de las parteras que yo cité, la imagen de temor es, la traducción de Irea no es ese temor, es confianza en Dios. A eso me refería, ¿no? Confianza en Dios. Cuando se tiene confianza en Dios, pues usted no tiene miedo del otro, que fue lo que le pasó a Fanny allá con su caldito, ¿no? Fanny no hizo eso por temor a Dios. Fanny hizo eso por confianza, ¿no? Por la confianza en Dios. Y porque ella sabe que ayudando a ella se beneficia a ella misma, ¿no? Es como el Ubuntu, aquí de nuevo. Yo soy si tú eres, ¿ya? Si tú no eres, yo no soy, ¿ya? Bueno. Gracias, Tirsa. Vamos entonces, 2 minutitos, ¿te parece? Si les dejamos para que asienten un poquito las nuevas o los nuevos conocimientos y aprendizajes que han tenido para que puedan preguntar. 2 minutitos, a las 4:28